Tercer grado, Escuela de Pastoral. Lección 36. Los caminos de la misión, capítulo 5. ¿Quieres descubrir cómo llevar la luz del Evangelio a un mundo que la necesita más que nunca? Quédate, porque hoy te revelo los secretos de la misión cristiana que transforman vidas y corazones. Esto no es solo una lección, es una llamada a la acción. Oración para profundizar en los caminos de la misión. Oh Dios, Padre de misericordia y fuente de toda sabiduría, tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo para ser el testigo fiel de tu amor, Apocalipsis 1:5, y que, por medio de tu Espíritu Santo, guías a tu iglesia en la misión de llevar tu evangelio a todos los pueblos. Te alabo y te agradezco por la oportunidad de acercarme a tu palabra a través de esta lección sobre los caminos de la misión. Hoy, Señor, me postro ante ti para reflexionar sobre el don de tu llamada misionera. Ayúdame a comprender con profundidad el testimonio de vida cristiana, que, como nos enseña la Iglesia, es la primera e insustituible forma de evangelización. Graba en mi corazón el ejemplo de tu Hijo, quien vivió con sencillez y humildad, para que mi vida sea un reflejo de tu amor y un signo de tus realidades trascendentales. Concédeme, oh Padre, la sabiduría para entender el poder del anuncio de Cristo Salvador, que transforma corazones y abre caminos hacia la conversión y el bautismo. Ilumina mi mente para valorar la importancia de las comunidades eclesiales, que, unidas en la fe, se convierten en faros de esperanza y amor en el mundo. Guíame para abrazar la inculturación, para que pueda llevar tu evangelio a mi entorno con respeto, valentía y autenticidad, integrándolo en la riqueza de las culturas que me rodean, sin comprometer la verdad de tu mensaje. Te pido, Señor, que me des un corazón abierto y generoso, capaz de vivir la caridad hacia los pobres, los pequeños y los que sufren, y de trabajar por la paz, la justicia y la fraternidad universal. Dame la fortaleza para asumir posiciones proféticas ante la corrupción y el egoísmo, y la humildad para examinar mi vida y corregir lo que desfigura el rostro de tu Hijo en mí. Te agradezco, Dios de bondad, por el privilegio de crecer espiritualmente a través de esta lección. Gracias por los misioneros, los mártires y las comunidades que, con su vida, me inspiran a ser un testigo vivo de tu evangelio. Gracias por la Iglesia, que me sostiene y me llama a ser parte de tu misión salvífica. Envía tu Espíritu Santo, oh Señor, para que me acompañe en el estudio y la aplicación de estas enseñanzas. Haz que mi vida sea un eco de la buena nueva, un reflejo de tu amor que invite a otros a conocerte y amarte. Que, como los apóstoles, pueda decir con valentía: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Hechos 5:32. Por intercesión de María, Madre de la Iglesia y modelo de misión, te presento esta oración, confiando en que me guiarás para vivir y compartir tu amor. Amén. La inculturación compromete a encarnar el Evangelio. En última instancia, la actividad misionera es la manifestación del propósito de Dios, su epifanía y su realización en el mundo y en la historia. En esta, Dios, por medio de la misión, perfecciona abiertamente la historia de la salvación. ¿Qué camino sigue la Iglesia para conseguir este resultado? La misión es una realidad unitaria, pero compleja, y se desarrolla de diversas maneras, entre las cuales algunas son de particular importancia en la presente situación de la Iglesia y del mundo. La primera forma de evangelización es el testimonio. 42. El hombre contemporáneo cree más en los testigos que en los maestros, en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión. Cristo, de cuya misión somos continuadores, es el testigo, por excelencia, Apocalipsis 1:5, 3:14, y el modelo del testimonio cristiano. El Espíritu Santo acompaña el camino de la Iglesia y la asocia al testimonio que Él da de Cristo. Juan 15, 26-27. La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de comportarse. El misionero que,
aun con todos los límites y defectos humanos, vive con sencillez según el modelo de Cristo. Es un signo de Dios y de las realidades trascendentales. Pero todos en la Iglesia, esforzándose por imitar al Divino Maestro, pueden y deben dar este testimonio, que en muchos casos es el único modo posible de ser misioneros. El testimonio evangélico, al que el mundo es más sensible, es el de la atención a las personas y el de la caridad para con los pobres, los pequeños y los que sufren. La gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan profundamente con el egoísmo presente en el hombre, hace surgir preguntas precisas que orientan hacia Dios y el Evangelio. Incluso el trabajar por la paz, la justicia, los derechos del hombre y la promoción humana es un testimonio del Evangelio, si es un signo de atención a las personas y está ordenado al desarrollo integral del hombre. 43. El cristiano y las comunidades cristianas viven profundamente insertados en la vida de sus pueblos respectivos y son signo del Evangelio incluso por la fidelidad a su patria, a su pueblo, a la cultura nacional, pero siempre con la libertad que Cristo ha traído. El cristianismo está abierto a la fraternidad universal, porque todos los hombres son hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo. La Iglesia está llamada a dar su testimonio de Cristo, asumiendo posiciones valientes y proféticas ante la corrupción del poder político o económico, sin buscar la gloria o bienes materiales, usando sus bienes para el servicio de los más pobres e imitando la sencillez de vida de Cristo. La Iglesia y los misioneros deben dar también testimonio de humildad, ante todo en sí mismos, lo cual se traduce en la capacidad de un examen de conciencia, a nivel personal y comunitario, para corregir en los propios comportamientos lo que es antievangélico y desfigura el rostro de Cristo. El primer anuncio de Cristo Salvador. 44. El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión. La Iglesia no puede subtraerse al mandato explícito de Cristo ni privar a los hombres de la buena nueva, de que son amados y salvados por Dios. La evangelización también debe contener siempre, como base, centro y culmen de su dinamismo, una clara proclamación de que en Jesucristo se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Todas las formas de la actividad misionera están orientadas hacia esta proclamación que revela e introduce el misterio escondido en los siglos y revelado en Cristo. Efesios 3, 3-9, Colosenses 1, 25-29, el cual es el centro de la misión y de la vida de la Iglesia, como base de toda la evangelización. En la compleja realidad de la misión, el primer anuncio tiene una función central e insustituible, porque introduce en el misterio del amor de Dios, quien nos llama a iniciar una comunicación personal con Él en Cristo, y abre la vía para la conversión. La fe nace del anuncio, y toda comunidad eclesial tiene su origen y vida en la respuesta de cada fiel a este anuncio. Como la economía salvífica está centrada en Cristo, así la actividad misionera tiende a la proclamación de su misterio. El anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado. En él se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Por él, Dios da la nueva vida, divina y eterna. Esta es la buena nueva, que cambia al hombre y la historia de la humanidad, y que todos los pueblos tienen el derecho a conocer. Este anuncio se hace en el contexto de la vida del hombre y de los pueblos que lo reciben. Debe hacerse, además, con una actitud de amor y de estima hacia quien escucha, con un lenguaje concreto y adaptado a las circunstancias. En este anuncio, el Espíritu actúa e instaura una comunión entre el misionero y los oyentes, posible en la medida en que uno y otros entran en comunión, por Cristo, con el Padre. 45. Al hacerse en unión con toda la comunidad eclesial, el anuncio nunca es un hecho personal. El misionero está presente y actúa en virtud de un mandato recibido y, aunque se encuentre solo, está unido por vínculos invisibles, pero profundos, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. Los oyentes, pronto o más tarde, vislumbran a través de la comunidad que lo ha enviado y lo sostiene. El anuncio está animado por la fe, que suscita entusiasmo y fervor en el misionero. Como ya se ha dicho, los Hechos de los Apóstoles expresan esta actitud con la palabra parresía,
que significa hablar con franqueza y valentía. Este término se encuentra también en San Pablo. Confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. 1 Tesalonicenses 2:2. Orando también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar del valientemente como conviene. Efesios 6, 19-20. Al anunciar a Cristo a los no cristianos, el misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza, de modo que el misionero no se desalienta ni desiste de su testimonio, incluso cuando es llamado a manifestar su fe en un ambiente hostil o indiferente. Sabe que el Espíritu del Padre habla en él. Mateo 10, 17-20, Lucas 12, 11-12, y puede repetir con los apóstoles: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Hechos 5:32. Sabe que no anuncia una verdad humana, sino la palabra de Dios, la cual tiene una fuerza intrínseca y misteriosa. Romanos 1:16. La prueba suprema es el don de la vida, hasta aceptar la muerte para testimoniar la fe en Jesucristo. Como siempre en la historia cristiana, los mártires, es decir, los testigos, son numerosos e indispensables para el camino del Evangelio. También en nuestra época hay muchos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así como laicos, a veces héroes desconocidos que dan la vida como testimonio de la fe. Ellos son los anunciadores y los testigos por excelencia. Conversión y bautismo. 46. El anuncio de la palabra de Dios tiende a la conversión cristiana, es decir, a la adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio mediante la fe. La conversión es un don de Dios, obra de la Trinidad. Es el Espíritu quien abre las puertas de los corazones, a fin de que los hombres puedan creer en el Señor y confesarlo. 1 Corintios 12:3. De quien se acerca al por la fe, Jesús dice: nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Juan 6:44. La conversión se expresa desde el principio con una fe total y radical, que no pone límites ni obstáculos al don de Dios. Al mismo tiempo, sin embargo, determina un proceso dinámico y permanente que dura toda la existencia, exigiendo un esfuerzo continuo por pasar de la vida según la carne a la vida según el Espíritu. Romanos 8, 3-13. La conversión significa aceptar, con decisión personal, la soberanía de Cristo y hacerse discípulos suyos. La Iglesia llama a todos a esta conversión, siguiendo el ejemplo de Juan Bautista, que preparaba los caminos hacia Cristo, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Marcos 1:4. Y los caminos de Cristo mismo, el cual, después que Juan fue entregado, marchó a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1, 14-15. Hoy, la llamada a la conversión, que los misioneros dirigen a los no cristianos, se pone en tela de juicio o pasa en silencio. Se ve en ella un acto de proselitismo. Se dice que basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a la propia religión, que basta formar comunidades capaces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad. Pero se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la buena nueva de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud la propia vocación. La grandeza de este acontecimiento resuena en las palabras de Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios, y en el deseo inconsciente, pero ardiente, de la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed. Juan 4, 10-15. 47. Los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, invitaban a todos a cambiar de vida, a convertirse y a recibir el bautismo.
Inmediatamente después del acontecimiento de Pentecostés, Pedro habla a la multitud de manera persuasiva. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37-38. Y bautizó aquel día cerca de 3,000 personas. Pedro mismo, después de la curación del tullido, habla a la multitud y repite: Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Hechos 3:19. La conversión a Cristo está relacionada con el bautismo, no solo por la praxis de la Iglesia, sino por voluntad del mismo Cristo, que envió a hacer discípulos a todas las gentes y a bautizarlas. Mateo 28:19. Está relacionada también por la exigencia intrínseca de recibir la plenitud de la nueva vida en Él. En verdad te digo, dice Jesús a Nicodemo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. En efecto, el bautismo nos regenera a la vida de los hijos de Dios, nos une a Jesucristo y nos unge en el Espíritu Santo. No es un mero sello de la conversión, como un signo exterior que la demuestra y la certifica, sino que es un sacramento que significa y lleva a cabo este nuevo nacimiento por el Espíritu. Instaura vínculos reales e inseparables con la Trinidad. Hace miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Todo esto hay que recordarlo, porque no pocos, precisamente donde se desarrolla la misión a de gentes, tienden a separar la conversión a Cristo del bautismo, considerándolo como no necesario. Es verdad que, en ciertos ambientes, se advierten aspectos sociológicos relativos al bautismo que oscurecen su genuino significado de fe y su valor eclesial. Esto se debe a diversos factores históricos y culturales, que es necesario remover donde todavía subsisten, a fin de que el sacramento de la regeneración espiritual aparezca en todo su valor. A este cometido deben dedicarse las comunidades eclesiales locales. También es verdad que no pocas personas afirman que están interiormente comprometidas con Cristo y con su mensaje, pero no quieren estarlo sacramentalmente, porque, a causa de sus prejuicios o de las culpas de los cristianos, no llegan a percibir la verdadera naturaleza de la Iglesia, misterio de fe y de amor. Deseo alentar, pues, a estas personas a abrirse plenamente a Cristo, recordándoles que, si sienten el atractivo de Cristo, Él mismo ha querido a la Iglesia como lugar donde pueden encontrarlo realmente. Al mismo tiempo, invito a los fieles y a las comunidades cristianas a dar auténtico testimonio de Cristo con su nueva vida. Ciertamente, cada convertido es un don hecho a la Iglesia y comporta una grave responsabilidad para ella, no solo porque debe ser preparado para el bautismo con el catecumenado y continuar luego con la instrucción religiosa, sino porque, especialmente si es adulto, lleva consigo, como una energía nueva, el entusiasmo de la fe, el deseo de encontrar en la Iglesia el Evangelio vivido. Sería una desilusión para él si, después de ingresar en la comunidad eclesial, encontrase en la misma una vida que carece de fervor y sin signos de renovación. No podemos predicar la conversión si no nos convertimos nosotros mismos cada día. Formación de iglesias locales. 48. La conversión y el bautismo introducen en la Iglesia, donde ya existe, o requieren la constitución de nuevas comunidades que confiesen a Jesús Salvador y Señor. Esto forma parte del designio de Dios, al cual plugo llamar a los hombres a participar de su vida no solo individualmente, sin mutua conexión alguna entre ellos, sino constituirlos en un pueblo en el que sus hijos, que estaban dispersos, se congreguen en unidad. La misión a de gentes tiene este objetivo: fundar comunidades cristianas, hacer crecer las iglesias hasta su completa madurez. Esta es una meta central y específica de la actividad misionera, hasta el punto de que ésta no puede considerarse desarrollada, mientras no consiga edificar una nueva iglesia particular que funcione normalmente en el ambiente local. De esto habla ampliamente el decreto A de gentes. Después del concilio,
Se ha ido desarrollando una línea teológica para subrayar que todo el misterio de la Iglesia está contenido en cada iglesia particular, con tal de que ésta no se aísle, sino que permanezca en comunión con la Iglesia universal. A su vez, se haga misionera. Se trata de un trabajo considerable y largo, del cual es difícil indicar las etapas precisas con las que se termina la acción propiamente misionera y se pasa a la actividad pastoral. No obstante, algunos puntos deben quedar claros. 49. Es necesario, ante todo, tratar de establecer en cada lugar comunidades cristianas que sean un exponente de la presencia de Dios en el mundo y crezcan hasta llegar a ser iglesias. A pesar del gran número de diócesis, existen todavía grandes áreas en que las iglesias locales o no existen en absoluto o son insuficientes con respecto a la extensión del territorio y a la densidad y variedad de la población. Queda por realizar un gran trabajo de implantación y desarrollo de la Iglesia. Esta fase de la historia eclesial, llamada Plantatio Ecclesiae, no está terminada. Es más, en muchos agrupamientos humanos debe empezar aún. La responsabilidad de este cometido recae sobre la Iglesia universal y sobre las iglesias particulares, sobre el pueblo de Dios entero y sobre todas las fuerzas misioneras. Cada iglesia, incluso la formada por neoconvertidos, es misionera por naturaleza, es evangelizada y evangelizadora, y la fe siempre debe ser presentada como un don de Dios para vivirlo en comunidad, familias, parroquias, asociaciones, y para irradiarlo fuera, sea con el testimonio de vida, sea con la palabra. La acción evangelizadora de la comunidad cristiana, primero en su propio territorio y luego en otras partes, como participación en la misión universal, es el signo más claro de madurez en la fe. Es necesaria una radical conversión de la mentalidad para hacerse misioneros, y esto vale tanto para las personas como para las comunidades. El Señor llama siempre a salir de uno mismo, a compartir con los demás los bienes que tenemos, empezando por el más precioso, que es la fe. A la luz de este imperativo misionero, se deberá medir la validez de los organismos, movimientos, parroquias u obras de apostolado de la Iglesia. Solo haciéndose misionera, la comunidad cristiana podrá superar las divisiones y tensiones internas y recobrar su unidad y su vigor de fe. Las fuerzas misioneras provenientes de otras iglesias y países deben actuar en comunión con las iglesias locales para el desarrollo de la comunidad cristiana. En particular, concierne a ellas, siguiendo siempre las directrices de los obispos y en colaboración con los responsables del lugar, promover la difusión de la fe y la expansión de la Iglesia en los ambientes y grupos no cristianos, y animar en sentido misionero a las iglesias locales, de manera que la preocupación pastoral vaya unida siempre a la preocupación por la misión de gentes. Cada iglesia hará propia, entonces, la solicitud de Cristo, buen pastor, que se entrega a su grey. Al mismo tiempo, se preocupa de las otras ovejas que no son de este redil. Juan 10:15. Una renovada acción ecuménica. 50. Esta solicitud constituirá un motivo y estímulo para una renovada acción ecuménica. Los vínculos existentes entre actividad ecuménica y actividad misionera hacen necesario considerar dos factores concomitantes. Por una parte, se debe reconocer que la división de los cristianos perjudica a la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe. El hecho de que la buena nueva de la reconciliación sea predicada por los cristianos divididos entre sí debilita su testimonio, y por esto es urgente trabajar por la unidad de los cristianos, a fin de que la actividad misionera sea más incisiva. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los mismos esfuerzos por la unidad constituyen de por sí un signo de la obra de reconciliación que Dios realiza en medio de nosotros. Es verdad que todos los que han recibido el bautismo en Cristo están en una cierta comunión entre sí, aunque no perfecta. Sobre esta base se funda la orientación dada por el concilio. En cuanto lo permitan las condiciones religiosas, promuévase la acción ecuménica de forma que, excluida toda especie tanto de indiferentismo y confusionismo como de emulación insensata, los católicos colaboren fraternalmente con los hermanos separados, según las normas del decreto sobre el ecumenismo, mediante la profesión común, en cuanto sea posible,
de la fe en Dios y en Jesucristo delante de las naciones, y den vida a la cooperación en asuntos sociales y técnicos, culturales y religiosos. La actividad ecuménica y el testimonio concorde de Jesucristo, por parte de los cristianos pertenecientes a diferentes iglesias y comunidades eclesiales, ha dado ya abundantes frutos. Es cada vez más urgente que ellos colaboren y den testimonio unidos. En este tiempo en el que sectas cristianas y paracristianas siembran confusión con su acción, la expansión de estas sectas constituye una amenaza para la Iglesia Católica y para todas las comunidades eclesiales con las que ella mantiene un diálogo. Donde sea posible y según las circunstancias locales, la respuesta de los cristianos deberá ser también ecuménica. Las comunidades eclesiales de base, fuerza evangelizadora. 51. Un fenómeno de rápida expansión en las jóvenes iglesias, promovido a veces por los obispos y sus conferencias como opción prioritaria de la pastoral, lo constituyen las comunidades eclesiales de base, conocidas también con otros nombres, que están dando prueba positiva como centros de formación cristiana y de irradiación misionera. Se trata de grupos de cristianos a nivel familiar o de ámbito restringido, los cuales se reúnen para la oración, la lectura de la Escritura, la catequesis, para compartir problemas humanos y eclesiales de cara a un compromiso común. Son un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y de evangelización, un punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre la civilización del amor. Estas comunidades descentralizan y articulan la comunidad parroquial, a la que permanecen siempre unidas, se enraizan en ambientes populares y rurales, convirtiéndose en fermento de vida cristiana, de atención a los últimos, de compromiso en pos de la transformación de la sociedad. En ellas, cada cristiano hace una experiencia comunitaria, gracias a la cual también él se siente un elemento activo, estimulado a ofrecer su colaboración en las tareas de todos. De este modo, las mismas comunidades son instrumento de evangelización y de primer anuncio, así como fuente de nuevos ministerios, a la vez que, animadas por la caridad de Cristo, ofrecen también una orientación sobre el modo de superar divisiones, tribalismos y racismos. En efecto, toda comunidad, para ser cristiana, debe formarse y vivir en Cristo, en la escucha de la palabra de Dios, en la oración centrada en la Eucaristía, en la comunión expresada en la unión de corazones y espíritus, así como en el compartir según las necesidades de los miembros. Hechos 2, 42-47. Cada comunidad, recordaba Pablo VI, debe vivir unida a la Iglesia particular y universal, en sincera comunión con los pastores y el magisterio, comprometida en la irradiación misionera y evitando toda forma de cerrazón y de instrumentalización ideológica. Y el Sínodo de los Obispos ha afirmado, porque la Iglesia es comunión, las así llamadas nuevas comunidades de base, si verdaderamente viven en la unidad con la Iglesia, son verdadera expresión de comunión e instrumento para edificar una comunión más profunda. Por ello, dan una gran esperanza para la vida de la Iglesia. Encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. 52. Al desarrollar su actividad misionera entre las gentes, la Iglesia encuentra diversas culturas y se ve comprometida en el proceso de inculturación. Esta es una exigencia que ha marcado todo su camino histórico, pero hoy es particularmente aguda y urgente. El proceso de inserción de la Iglesia en las culturas de los pueblos requiere largo tiempo. No se trata de una mera adaptación externa, ya que la inculturación significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas. Es, pues, un proceso profundo y global que abarca tanto el mensaje cristiano como la reflexión y la praxis de la Iglesia. Pero es también un proceso difícil, porque no debe comprometer en ningún modo las características y la integridad de la fe cristiana. Por medio de la inculturación, la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas. Al mismo tiempo, introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad. Transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro. Por su parte, con la inculturación, la Iglesia se hace signo más comprensible de lo que es e instrumento más apto para la misión.
Gracias a esta acción en las iglesias locales, la misma Iglesia Universal se enriquece con expresiones y valores en los diferentes sectores de la vida cristiana, como la evangelización, el culto, la teología, la caridad. Conoce y expresa aún mejor el misterio de Cristo, a la vez que es alentada a una continua renovación. Estos temas, presentes en el concilio y en el magisterio posterior, los he afrontado repetidas veces en mis visitas pastorales a las iglesias jóvenes. La inculturación es un camino lento que acompaña toda la vida misionera y requiere la aportación de los diversos colaboradores de la misión a de gentes, la de las comunidades cristianas a medida que se desarrollan, la de los pastores que tienen la responsabilidad de discernir y fomentar su actuación. 53. Los misioneros, provenientes de otras iglesias y países, deben insertarse en el mundo sociocultural de aquellos a quienes son enviados, superando los condicionamientos del propio ambiente de origen. Así, deben aprender la lengua de la región donde trabajan, conocer las expresiones más significativas de aquella cultura, descubriendo sus valores por experiencia directa. Solamente con este conocimiento, los misioneros podrán llevar a los pueblos, de manera creíble y fructífera, el conocimiento del misterio escondido. Romanos 16, 25-27, Efesios 3:5. Para ellos, no se trata de renegar de la propia identidad cultural, sino de comprender, apreciar, promover y evangelizar la del ambiente donde actúan. Por consiguiente, estar en condiciones de comunicar realmente con él, asumiendo un estilo de vida que sea signo de testimonio evangélico y de solidaridad con la gente. Las comunidades eclesiales que se están formando, inspiradas en el Evangelio, podrán manifestar progresivamente la propia experiencia cristiana en manera y forma originales, conformes con las propias tradiciones culturales, con tal de que estén siempre en sintonía con las exigencias objetivas de la misma fe. A este respecto, especialmente en relación con los sectores de inculturación más delicados, las iglesias particulares del mismo territorio deberán actuar en comunión entre sí y con toda la iglesia, convencidas de que solo la atención tanto a la Iglesia Universal como a las iglesias particulares las hará capaces de traducir el tesoro de la fe en la legítima variedad de sus expresiones. Por esto, los grupos evangelizados ofrecerán los elementos para una traducción del mensaje evangélico, teniendo presente las aportaciones positivas recibidas a través de los siglos gracias al contacto del cristianismo con las diversas culturas, sin olvidar los peligros de alteraciones que a veces se han verificado. 54. A este respecto, son fundamentales algunas indicaciones. La inculturación, en su recto proceso, debe estar dirigida por dos principios: la compatibilidad con el Evangelio de las varias culturas a asumir y la comunión con la Iglesia Universal. Los obispos, guardianes del depósito de la fe, se cuidarán de la fidelidad y, sobre todo, del discernimiento, para lo cual es necesario un profundo equilibrio. En efecto, existe el riesgo de pasar acríticamente de una especie de alienación de la cultura a una supervaloración de la misma, que es un producto del hombre, en consecuencia, marcada por el pecado. También ella debe ser purificada, elevada y perfeccionada. Este proceso necesita una gradualidad. Para que sea verdaderamente expresión de la experiencia cristiana de la comunidad, será necesaria una incubación del misterio cristiano en el seno de vuestro pueblo. Decía Pablo VI en Kampala, para que su voz nativa, más límpida y franca, se levante armoniosa en el coro de las voces de la Iglesia Universal. Finalmente, la inculturación debe implicar a todo el pueblo de Dios, no solo a algunos expertos, ya que se sabe que el pueblo reflexiona sobre el genuino sentido de la fe, que nunca conviene perder de vista. Esta inculturación debe ser dirigida y estimulada, pero no forzada, para no suscitar reacciones negativas en los cristianos. Debe ser expresión de la vida comunitaria, es decir, debe madurar en el seno de la comunidad, y no ser fruto exclusivo de investigaciones eruditas. La salvaguardia de los valores tradicionales es efecto de una fe madura. Tercer grado. Escuela de Pastoral. Lección 36. Fin.